Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Hallelujah. So tonight we're going to be in Acts chapter 3 and 4. Esta noche vamos a estar en el libro de Hechos 3 y 4, capítulos 3, capítulo 4. Last thing we read last time after they were all baptized in the Holy Ghost on the day of Pentecost Lo que leímos la semana anterior fueron cuando estuvieron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. was how the Lord had brought 3,000 people into the church. Como Dios había traído 3,000 personas a la iglesia And they were continuing in the apostles' doctrine y seguían continuando en la doctrina de los apóstoles and fellowship y la comunión and breaking of bread y compartiendo el pan and prayer. y oraciones. Now Pentecost was 50 days from Passover. El Pentecostés era 50 días de la Pascua, I don't know, One of the big feasts of the year. del día de la fiesta de los años. And that represented the time when the law was given on the fiery mount by Moses. Y eso representaba el tiempo que Dios había dado la ley a Moisés, Which was about 50 days after they had the Passover and the first Passover in Egypt. que resultaba como 50 días antes de esa fiesta. And it was also the feast of the harvest at the end of the year. Y también era la fiesta de la cosecha al terminar del año. So we talked about what God did, the rushing mighty wind, Hablamos lo que Dios hizo, el viento poderoso. and the great boldness Peter had to stand up and preach the word. Y como todos fueron valientes, se separaron y predicaron la palabra. Now, Luke said he had a perfect understanding of all things from the beginning. Dice Lucas que él tenía un perfecto entendimiento desde el principio. And he told Theophilus that he was going to set in order the things that had happened. Y dijo a Teófilos que él iba a poner en orden las cosas que habían pasado. So even though he set it in order, Así como él también lo puso en orden, he doesn't usually set a time period for it. no puso exactamente un tiempo, en tiempo. In other words, we don't know how much time there was between the end of Acts chapter 2 and the beginning of Acts chapter 3, for example. Exactamente no sabemos qué tiempo pasó al terminar de Hechos capítulo 4 hasta el principio de Hechos capítulo 3. Could have been the next morning. Puede que sea el día después, Could have been some amount of time later. o puede que había sucedido mucho más tiempos después. But as you see, each one of these things he records is a very important event. Pero como tú ves, cada de estas cosas que ellos ponen aquí son eventos muy importantes In the move of God's Spirit in the early church. en el movimiento del Espíritu de Dios en la iglesia temprana. So, Acts chapter 3, verse 1. Entonces, en Hechos 3, capítulo 1, Now, Peter and John went up together into the temple Hechos 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subieron juntos al at templo the hour of prayer, being the 9th hour. a la hora novena de la oración. So, Peter and John are often seen together. Ves que Pedro y Juan casi siempre estaban juntos. And when we talked about the book of Revelation, we talked about how often John and Peter were seen together. Y cuando hablamos en el libro de Apocalipsis también vemos que Juan y Pedro casi siempre se veían juntos. So here they are, and they're going up to the prayer at the hour of prayer, or up to the temple at the hour of prayer, Y aquí los ves que van al templo a oración en la hora novena, being the 9th hour, siendo la hora novena. which this would have been the evening prayer. Que esto quería decir como ya por la noche. The times of prayer were 3, 6, and 9. The 3rd hour of the day, 6th hour of the day, and the 9th hour of the day. Los tiempos de oraciones eran 9th hour of the day. el tiempo de oración era la novena hora de la noche. The 3rd hour of the day would have been the early morning hour, the hour of the early sacrifice. La tercera hora del día iba a ser como temprano, la hora del sacrificio. The 9th hour was the time of the evening sacrifice. La novena hora iba a ser por la noche el tiempo del sacrificio And the también. 6th hour would have been around noon. Y la sexta hora iba a ser más o menos como al mediodía. And you see in these early chapters how
how much they would pray at those times, Y ves en estos capítulos anteriores, tanto que ellos oraban en estos tiempos, which were the traditional times of prayer in the temple. que eran las tradiciones de oraciones en el templo. It says in Acts 10, as they're journeying on the way to Cornelius's house, Dice que en Hechos 10, it says, on the morrow, as they went on their journey al día siguiente, mientras ellos iban por el camino and drew near to the city, y se acercaban a la ciudad, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. So Peter, again, keeping the hours of prayer, was about noon, he went up to the housetop to pray. Y aquí Pedro, manteniendo las horas de oraciones, en la hora sexta fue a subir a la azotea. And it also says at Cornelius's house, Y que fue a la casa de Cornelio, fue en la casa de in Cornelio. Acts 10, Cornelius said, 4 days ago I was fasting till this hour. En Hechos 10 dice Cornelio, hace 4 días que estaba, And en la hora yo estaba en ayuna. And at the 9th hour I prayed in my house. Y a la 9ª hora, mientras oraba en mi casa, And a man stood before me in bright clothing. y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Now, this was 8 to 10 years after Pentecost. Esto fue 8 o 10 años después del día de Pentecostés. And Cornelius was a devout man, Y Cornelio era un hombre muy, a dedicated man. muy dedicado. And he was praying at the hour of prayer. Y él estaba orando en el tiempo de la oración, en la hora de oración. Now, notice also that it said Peter and John went up into the temple to pray. Notas que aquí dice, Juan y Pedro fueron al templo a orar. The temple at Jerusalem was the center of Jewish worship. El templo de Jerusalén era el centro de la alabanza para los judíos. Because remember, the tabernacle had gone with the camp of Israel. Recuérdate que el tabernáculo se fue con el campamento de Israel. Then when David became the victorious king, Cuando David fue el rey victorioso, he prepared a house for the Lord that his son Solomon built. él preparó una casa para Dios que su hijo Salomón edificó. And as humble as this badger skin tent was that the Holy of Holies had dwelt in, Y así como tan humilde esta tienda que los santos de los santos fue la que vivía, que estaba ahí. the temple was just a glorious structure. El templo era mucho más glorioso, una estructura muy gloriosa. It was big, it was built with precious things. Era grande, estaba edificado con cosas preciosas. Of course, it fell to Nebuchadnezzar when he took Jerusalem. Pero claramente fue derrumbado en el tiempo del rey Nebuchadnezzar. And the Jews, when they came back from the Babylonian captivity, Y los judíos cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, they started another temple, but it was never as glorious as David's temple. trataron de edificar otro templo, pero nunca fue tan glorioso como el templo de David. But it said this was where Israel would look when they prayed, to the temple at Jerusalem. Y dice aquí que así era como Israel miraba al templo de And Jerusalén. this is where the Jews had to go once a year, twice a year, depending on where they were. Y aquí era donde los judíos tenían que ir 1 o 2 veces al año, depende de donde estaban. So that's why Jerusalem was so full of people on Pentecost. It was one of the 3 great feasts of the year. Y es porque Jerusalén estaba tan llena de gente en el día de Pentecostés, era una de las fiestas más grandes del año. Now, it took Herod the Great, Dice, el rey Herodes, he ruled in Judea for about 36 years, él reinó por 36 años. during which time he had many huge building projects. En ese tiempo tuvo edificó muchos lugares, muchos proyectos edificó él. And one of those was the big temple in Jerusalem. Y uno de ellos fue el templo grande de Jerusalén. One of the early historians says when you looked at the temple, it looked like snow on the mountain. Dice que un historiador cuando decía que cuando veían ese templo era como una nieve en la montaña. Because it was built of white stones and it was overlaid, the gates, everything was overlaid with gold. Porque estaba edificado con piedras blancas y todo tenía oro por afuera. So the temple
Herod began to build it at Jerusalem, which would be kind of like taking the temple and building a better one. Herodes empezó a hacer ese templo en Jerusalén, que era como haciendo un mejor templo. And he began in about 19 BC. It took 46 years to build that temple to where it was when Jesus was here. Y empezó en el tiempo, en el año 19 después de Cristo, antes de Cristo. And then they continued after Jesus was here. They worked on it another 36 years. Y después continuaron mientras que Jesucristo estaba aquí y trabajaron en ese templo 36 años más. So it's hard to put into words what a magnificent structure this was. Entonces es muy difícil poner en palabras esta estructura fue tan magnífica. And that's why the disciples were in awe as they walked through the temple grounds. Y eso es por eso es que los discípulos estaban tan asombrados mientras que caminaban alrededor y en el templo. And Jesus said, "You see all these stones? Jesús dijo, ¿ves todas estas piedras? There won't be one stone left upon another." No va a quedar una piedra arriba de la otra. And 4 years after the temple was finally completed, Y 4 años después que el templo fue finalmente edificado, the Emperor Titus came in. He destroyed the temple, not a stone left upon another, exactly like Jesus said. el templo fue destruido y no quedó una roca arriba de ninguna roca, exactamente como Jesucristo dijo. The word of God came to pass just as it was spoken. La palabra de Dios pasó exactamente como fue dicha. Now, nobody really knows what the temple looks like. Nadie sabe exactamente cómo el templo lucía. And this is something that man gets so distracted of. Should this be square or should this be rectangle? Y estas cosas que la gente se distrae mucho. Esto era un cuadro o un rectángulo. And people will devote their lives to arguing over things like that. Y mucha gente pone toda su vida buscando las cosas exactas del templo. Archaeologists, Bible historians, Personas que estudian la Biblia, todas esas personas. and at the end of the day, they take their best guess. Y de todas maneras, ellos nada más que están dando opiniones y diciendo lo que piensan. But I wanted to give you an illustration so you could get a sense of where Peter and John are when this happens. Pero yo les quiero dar una ilustración para que más o menos entiendas dónde estaba Pedro y Juan cuando pasó esto. So what we can know about this illustration is, Y ahora lo que vamos a saber de esta ilustración es, first of all, you can see what a massive area the temple ground is. ¿ves qué área tan grande este templo es? And you can see that there's gates all around these walls. Y ves que hay puertas alrededor de todas esas paredes. And this is actually, again, a model of what this looked like in 70 AD. Y esto nada más que es un modelo de lo que lucía. So let's go to the next slide. Now, in this slide, what you see here, that's the temple itself. Y aquí lo que ves es el templo. And these start to get into the inner courts. These are the outer courts. Y ves lo de adentro y también ves los de afuera, las cortes de afuera. And over here on this end is the beautiful gate. Y ahí, ahí al frente ves la puerta. The beautiful gate. And you can see all these porches around here, how much room there is. Y ves qué cantidad, hay mucho espacio. And to give this one gave it a little sense of scale. That's why I'm using it. Look how small the people are. Y aquí te das cuenta lo grande que es el templo, porque mira qué chiquito la gente son. This is a giant structure. Esto es una estructura So those inmensa. things we can know for sure. Y esas cosas debemos saber de seguro, que era una Now, estructura muy grande. Whether it was square or rectangle or how many pillars it actually had, we'll leave that to people that care to debate. Si era en cuadro o era un rectángulo, eso lo dejaremos, pero sí sabemos que es una estructura grande. Because I guarantee you, if the Lord had wanted us to dig into all that, Porque yo te garantizo, si Dios quisiera que nosotros it miráramos, would be estudiamos described eso, right here in God's Word. lo hubiera describido en la palabra de Dios. What's in God's Word is what we need for the salvation of our souls. Porque la palabra de Dios es lo que necesitamos para la But salvación you de can nuestro see Peter and espíritu. John are walking up
to these huge gates entering into the temple. Y ves aquí, ves a Pedro y Juan yendo para estas puertas inmensas en el templo. And it says in verse 2, and a certain man, lame from his mother's womb, Dice en el verso 2, y era traído un hombre, and it says later that he was over 40 years old. dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, And que remember, tenía 40 años. and remember what they said to Jesus. Y acuérdate lo que le dijeron a Jesucristo. 46 years this temple was building, and you're going to build it again in 3 days? 40 años hicimos en este templo, nos costó 40 años para hacerlo, y tú lo vas a hacer otra vez. So this man was born when the project of building this temple had gotten started. Este hombre fue nacido cuando el proyecto de edificar este templo empezó. And for his whole life, he was born lame from his mother's womb. Y dice, por toda su vida, él había nacido cojo, de nacimiento. And the whole time, this had been part of his life, this glorious temple. Y todo el tiempo, esto había sido parte de su vida, este templo glorioso. And it says he was carried, because he couldn't walk, and whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, Dice, a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llamaba Hermosa, to ask alms of them that entered into the temple. para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Which kind of, you know how you see guys that stand beside interstates and ramps, because that's where all the people are going to go by. Así como tú ves a personas que se ponen en las rampas de las highways, que bajan, que ven, ahí es donde van las personas para pedir limosna. Well, here was a man laid by this huge gate of the temple that the people had to go through to go into the temple compound. Y aquí ves un hombre puesto ahí en estas puertas tan grandes, donde entraban la gente para pedir limosna. And he was there every day to beg. Y él estaba todos los días ahí para pedir limosna. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. Cuando vio Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese limosna. And Peter, fastening his eyes on him with John, Y dice, Pedro con Juan, fijando sus ojos a él, he said, "Look on us." le dijo, míranos. So this man who's lame from his mother's womb and is used to asking for alms, Entonces este hombre que había sido cojo de nacimiento y que estaba todos los días pidiendo por limosna. and of course many times when people are in that position, they don't look at the people in the eye that are giving to them. Y muchas veces cuando las personas están en ese tipo de situación, ni le miran a las personas que en realidad le dan. And Peter and John look down on this man and they say, "Look on us." Y Pedro y Juan vieron a este hombre, lo miraron y dijeron, míranos. And Peter, fastening his eyes with John, said, "Look on us." Y Pedro, poniendo sus ojos con Juan, le dijo, míranos a nosotros. Peter saw something. Pedro vio algo. The same thing happens in Acts 14 with Paul. La misma cosa pasó en Hechos 14 con Pablo. There was a lame man, and the same heard Paul speak, Había un hombre que estaba cojo y que oyó a Pablo hablar, who steadfastly beholding him, que le dijo, Paul beholding him, Pablo que lo estaba mirando a él, perceiving that he had faith to be healed, y viendo que él tenía fe para ser sanado. Paul said with a loud voice, "Stand on your feet." Pablo le dijo, levántate tus pies. And he leaped and walked. Y él saltó y anduvo. So here is a case where Peter fastened his eyes on this man. Aquí había un caso que Pedro lo miró a este hombre. "Look on me." Mírame. And then what does it say? Y entonces después, ¿qué es lo que dice? And the lame man gave heed to them, expecting to receive something from them. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. And Peter looked at him and he said, "Now look, he's doing this right in front of the temple gate Mira, esto estaba sucediendo en las puertas del templo. at the hour of prayer, a very busy time. En la hora de oración, cuando estaba muy ocupado, había mucha gente Many ahí. people around. Mucha gente alrededor. And he looks at this man and he says, "Silver and gold I don't have any. I have none. Y él mira a este hombre y le dice, no tengo plata ni oro, But such as I have,
I give you. pero lo que tengo te lo doy. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levanta y camina. He spoke that mighty name Él habló ese nombre, and they said, and rise up and walk. ese nombre poderoso, levántate y camina. And what does it say next happened? He took him by the right hand. Y dice, ¿qué fue lo que pasó? Dice que tomándolo por la mano derecha, And lifted him up. lo levantó. So Peter said, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. Pedro dice, en el nombre de Jesucristo, levanta y camina. And he reached down and grabbed his right hand. Y lo agarró por la mano And it derecha. says, he lifted him up. Y dice que lo levantó. It wasn't, Paul said to the lame man, rise up and walk. And he started walking and leaping. No fue como la otra vez que Pedro le dijo al hombre, levántate, y el hombre se levantó. Peter grabbed a hold of this man. Pedro agarró a este And he hombre. lifted him up. Peter did the work. He lifted him up. Pedro hizo el trabajo, él lo levantó. But as he did, it says, Pero así como lo levantaba, it says, and immediately his feet and ankle bones received strength. dice, al momento se le afirmaron los pies y He tobillos. spoke that mighty name. Él habló ese nombre And he reached poderoso out in faith and touched him. y lo tocó en lifted fe y lo levantó. And as he did, his ankle bones and feet, they got strong. Y así como lo hizo, se afirmaron sus pies y tobillos y se pusieron fuertes. Born lame from his mother's womb. Nacido así de su madre, de nacimiento. This is the first recorded miracle in the book of Acts. Este es el primer milagro en el libro It de was done in Hechos. public. It was done at a busy time. Fue hecho en público y fue hecho en un lugar muy And it was done ocupado. on a man who had laid in front of that temple for years begging alms. Y fue hecho en un hombre que había estado sentado en ese templo por muchos años pidiendo limosna. And it says, and he, the lame man, leaping up, Dice, y saltando se puso de pie he stood and walked and he entered with them into the temple. y anduvo entre ellos y entró en el templo, Walking and leaping and praising God. saltando y saltando y alabando a Dios. And all the people saw him walking and praising God. Dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. I mean, this man's going into the temple happy. Este hombre está entrando en ese templo muy Born contento, lame and now he's walking. que no podía caminar de nacimiento And y ahora está praising caminando God. y alabando a Dios. Thank God Peter knew what he had. Gracias a Dios que Pedro sabía lo que él tenía. Such as I have, give I thee. Lo que tengo te voy a dar. What did he have? He had the Holy Ghost. ¿Qué era lo que tenía? El Espíritu Santo. The Spirit of God had been poured out on the day of Pentecost. El Espíritu de Dios había sido derramado en He'd el día been de washed in the blood. Pentecostés. He'd been washed in the blood of Jesus. Él había estado limpiado en la sangre de Jesucristo. And he gave what he had, and the man went walking and leaping and praising God. Y le dio lo que tenía y el hombre fue levantado y alabando a Dios y caminando y saltando. And they knew that it was he which sat for alms at the beautiful gate. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa. And they were all filled with wonder and amazement Y se llenaron de asombro of that which had happened to him. y espanto por lo que había sucedido. So all these people that knew he was there, he was a regular feature by the beautiful gate. Toda esta gente sabían quién era él porque él estaba ahí todo el tiempo. Now he's walking with Peter and John. Ahora él está caminando con And Pedro y they're Juan. wondering. Y están todos They're asombrosos. amazed. Están This is espantados. a miracle. Esto es un milagro. And as the lame man which was healed held Peter and John, Y teniendo así a Pedro y a Juan, all the people ran together to them in the porch that's called Solomon's porch. a Juan, él cogió y había sido sanado. Todo el pueblo atónito Greatly wondering. concurrió a ellos al portico que se llamaba So Salomón. now the crowds come. Y ahora venía toda la gente. And when Peter saw it,
Y cuando Pedro vio esto, See, Peter saw this miracle and he saw all the people running together. Pedro vio este milagro y vio que toda la gente estaba viniendo ahí. He answered and he said to the people, Él respondió y le dijo a la gente, "You men of Israel, why do you marvel at this? varones de Israel, ¿por qué os maravillas de esto? Why do you look so earnestly on us, ¿O por qué ponéis los ojos a nosotros? as though by our own power or holiness we had made him to walk?" Porque si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este, How did this happen? ¿cómo pasó esto? Did Peter and John have a power that came somewhere they didn't know about? ¿Pedro y Juan tenían algún poder que llegó de alguna manera que no sabíamos? Or were they holy men, so holy that God would answer their prayer? ¿O eran hombres santos, tan santos que Dios respondía a sus oraciones? And Peter said, "It's not about us. Pedro dice, no es acerca de It's nosotros. not our power or holiness that did this." No es nuestro poder de santidad que hizo esto. You know, 50 days before, 50 días antes de eso, Jesus had been ministering Jesucristo había estado when he was ministrando. crucified, but his period of ministry, just a few months earlier, he was ministering the miracle power everywhere. Unos meses antes de eso, Jesucristo estaba ministrando sus milagros en todas partes. And the leaders said that the disciples had stolen his body away after they killed him. Y los líderes habían dicho que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesucristo. And now here is a notable miracle done at the beautiful gate of the temple. Pero aquí había un milagro que todo el mundo lo tenía que notar porque At the estaba hour of enfrente de la prayer. puerta, en la hora de oración. And Peter and John are about to reveal why this happened. Y Pedro y Juan van a decir por qué pasó eso. And Peter says to them, "The God of Abraham, Isaac, and Jacob Y Pedro les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, has glorified his son Jesus, el Dios de nuestro Padre ha glorificado a su Hijo Jesús, whom you delivered up, a quien vosotros entreguéis, and you negasteis, denied him in the presence of Pilate y negasteis delante de Pilato, when Pilate was going to let him go." delante de Pilato, cuando este había resultado ponerle en libertad. He took him back to just a few weeks earlier. Él los llevó a unas semanas atrás lo que habían hecho. What you're seeing here is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Lo que tú has visto aquí es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He glorified this Jesus. Ha glorificado a este Jesús, And he looked right at him, whom you slew when Pilate wanted to let him go. a quien tú crucificaste cuando Pilato quería dejarlo. But you denied the Holy One and the Just. Pero tú negaste al santo y al justo. And you wanted a murderer to be granted to you. Y pediste que se os diese un homicidio. And you killed the Prince of Life, Y tú mataste al príncipe de vida, whom God raised from the dead, whereof we are witnesses. a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual vosotros somos testigos. You killed the Prince of Life. Dice, tú mataste el autor de vida. And it is his name, Y dice, y es por su nombre, through faith in his name, por fe en su nombre, that has made this man strong, a este que vosotros veis, que conocéis, ha sido confirmado, whom you see and know. que los conocéis. Yea, the faith which is by Jesus La fe que es por Jesucristo has given him this perfect soundness le ha dado esta perfecta sanidad in the presence of you all. en la presencia de todos vosotros. Well, I like that phrase. He has given you this perfect soundness. A mí me gusta esta frase, dice, una completa Everything's sanidad. all right. Everything's sound. Everything's whole. Todo está bien, todo está sano. And now, brethren, Dice, más ahora, hermanos, now, in the early days, they were preaching to the lost sheep of the house of Israel. en los tiempos tempranos estaban predicando a las ovejas The perdidas de gospel Israel. would go first to Jerusalem and Judea. Primero iba a Jerusalén y a Judía, el So he could evangelio. talk to them like this. Y él por eso le podía hablar así. Not only did they know what had happened, No solamente ellos sabían lo que había but they pasado, knew the scriptures of the prophets. pero también sabían las escrituras de los profetas. And now, brethren, I wot that you did it in ignorance, as your rulers did. Pero ahora, hermanos, no sé por ignorancia no habéis hecho como también vuestros gobernantes. But those things that
God before had showed by the mouth of his prophets Pero Dios ha cumplido así que había antes anunciado por la boca de los profetas that Christ should suffer, he's fulfilled. que Jesucristo había de padecer. Repent you therefore and be converted, Así que arrepentíos y convertíos, when the times of refreshing will and be converted, that your sins may be blotted out, para que sean borrados vuestros pecados, when the time of refreshing comes from the presence of the Lord. para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. And they knew those scriptures. Y ellos sabían esas When you go escrituras. and you preach to church people, Y tú vas y predicas a la gente de iglesia. you can use the scriptures Puedes usar las escrituras because they've heard them, they know them, they respect them. porque la han oído, lo saben y lo respetan. But we'll see later in the book of Acts when Paul's is in Gentile places, Pero vemos después en el libro de Hechos cuando Pablo está en lugares de gentiles. he would have to bring it a little different because they didn't have intimate knowledge of the scripture. Lo tenía que traer un poquito diferente porque ellos no entendían, no tenían el conocimiento de las But escrituras. here, first to Jerusalem, Pero aquí, primero en Jerusalén, this was what must come to pass. The times of refreshing shall come from the presence of the Lord. dice que esto es lo que iba a pasar, el tiempo de refrigerio de la presencia de Dios. And he's going to send Jesus Christ, Y Él va a mandar a Jesucristo. which was before preached to you, Y porque fue primeramente anunciado a ti, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. de que habló Dios por la boca de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Men and brethren, this Jesus that you denied, Hermanos y hombres, ese Jesucristo que tú negaste, this Prince of Life that you let Pilate kill, este autor de vida que tú dejaste que Piloto lo matara, he's risen from the dead, ha resucitado a los muertos. and he must be received in heaven till the time spoken by all the holy prophets. Y es necesario que va a ser recibido en el tiempo en el cielo. For Moses truly said to the fathers, Porque Moisés y dijo a los padres, a prophet shall the Lord your God raise up to you of your brethren. el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros hermanos. Moses said, a prophet like me. Moisés dijo, un profeta como yo. Him shall you hear in all things, whatever he says to you. A él oiréis en todas las cosas que os And hable. it'll come to pass that every soul that will not hear the prophet Y toda alma que no oiga aquel profeta shall be destroyed from among the people. será desraigada del pueblo. So, I mean, he's laying it out as plain as you could here. Aquí él está diciendo bien plano lo que tiene que ser, You- bien claro. You denied the Holy One. Tú negaste al santo. And the people who would not hear the prophet that God sent that would be like Moses, which was Jesus, Y la gente que no oía a los profetas como Moisés. that God will destroy them from among the people. Dice, Dios los va a destruir. Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, Y todos los profetas desde Samuel en adelante, as many as have spoken, cuanto han hablado, have likewise foretold these days. están anunciando estos días. Brethren, this is the day of a move of God, he was saying. Él estaba diciendo, hermanos, ese es los días del movimiento de Dios. God is moving Dios se está in the moviendo. way foretold by the Word of God. Y a través de la palabra de Dios. And you're on the wrong side of it right now. Y tú estás en el lado malo, equivocado. But if you repent, your sins can be blotted out. Pero si tú te arrepientes, tus pecados pueden ser olvidados. You are the children of the prophets Vosotros sois los hijos de los profetas. and the covenant which God made with our fathers, Y el pacto de Dios que hizo con nuestros padres. saying to Abraham, in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. Diciendo a Abraham, en ti, en tu simiente serán benditas todas las familias de la And tierra. that seed was Jesus. Y esa semilla era Jesús. And we're
the seed of the seed. Y somos nosotros la semilla de la semilla. And God put us into this earth to be a blessing to this earth, Y Dios nos puso en este mundo a hacer una bendición a este mundo. to bring the words of the Prince of Life. A traer la palabra del príncipe de vida, del Just as autor Peter de and vida. John are doing on this day. Así como Pedro y Juan estaban haciendo en este día. He said, unto you first, God, A vosotros primeramente Dios, having raised up his son Jesus, habiendo levantado a su Hijo Jesús, sent him to bless you, lo envió para que los bendije, and turning everyone from their sins, iniquities. a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. And as they spoke to the people, Y hablando ellos al pueblo, the priests and the captain of the temple vinieron los sacerdotes y el jefe de la guardia del templo. and the Sadducees came upon them. Y los saduceos vinieron a él. You can imagine here at the temple, there's a big commotion. Imagínate, vieron en el templo, había mucho revolutijo, la gente estaba muy alborotada. The crowds are gathered around Peter and John. Todo el mundo estaba junto ahí mirando a Pedro y Juan a ver lo que estaba And so pasando. out comes the temple guard, out comes the Sadducees, out come the rulers, Pero ahí salen los sacerdotes, los jefes, los guardias del templo, being grieved resentidos, that they taught the people and preached through Jesus the que resurrection le from the dead. enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. And they laid hands on them, Peter and John, Y le echaron las manos a Pedro y Juan and put them in the hold y lo pusieron en la cárcel until the next day, for it was now eventide. hasta el día siguiente porque era tarde. Remember, they went up at the 9th hour, the last hour, the Acu- evening time, Fueron al templo en la última hora, ya era de noche. and this miracle was done, and they were preaching to the crowds. Y este milagro fue hecho y ellos le estaban predicando a la gente. And how was this greeted? ¿Y cómo esto fue recibido? Well, by the religious rulers, Pero para los religiosos, just like Jesus was greeted. exactamente como recibieron a They were Jesucristo, grieved. resentidos. A man who could never walk was walking, and they were grieved. Resentidos, todos estaban resentidos. And they took him and they put him in a hold, in a cell, Y lo cogieron y lo pusieron en la cárcel all night. toda la noche. They hadn't done anything. Ellos no habían hecho nada. And it says, howbeit many of them that heard the word believed, Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. and the number of the men was 5,000. Y el número de los varones era como 5,000. There you go. Here you are. They're being preaching. A miracle happens. People were convicted when they heard the word. Dice, mira, aquí pasó, predicaron, un milagro pasó, la gente fueron convertidos And 5,000 that heard the word believed. y 5,000 que oyeron la palabra creyeron. So even though they took Peter and John into the hold, Y aunque cogieron a Pedro y Juan y lo pusieron en the la word had cárcel, been spoken. la palabra había sido hablada. And they repented and they believed. 5,000 of Y them. se arrepintieron y creyeron 5,000. There was something happening. 3,000 one day. Aquí había algo que estaba pasando. When this 3,000 un día, 5,000 more. 5,000 más. And it came to pass on the next day. Dice que acontecido al día siguiente. Now listen who's here. That the rulers, elders, and scribes. Mira lo que estaban aquí. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Here comes the heads of the. Now these are the big guns in Jerusalem here. Aquí vienen las cabezas. Aquí, estos eran los gente importante en Jerusalén. Along with them, and Annas the high priest, Y junto con ellos el sumo sacerdote Anás and y Caiaphas, Caifás and John and Alexander, y Juan y Alejandro and as many as were of the kindred of the high priest, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes were gathered together at Jerusalem. se juntaron en Jerusalén. Now we've heard of these people before. Hemos oído de esta gente antes. When Jesus was taken in the garden the last night, Cuando cogieron a Jesucristo en el jardín la última noche. it says in John, and they led him away to Annas.
Dice en Juan 18, y le llevaron primeramente a Anás, First, for he was father-in-law to Caiaphas, which Por- was the high priest. porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. So now it's a few weeks later. Y aquí, unas semanas Now, pasaron, now they've taken these ones that were with Jesus back then, ahora cogieron a aquellos que estaban con Jesucristo, put them in a cell, lo pusieron en la cárcel and brought them out gathered together with all the important dignitaries. y lo trajeron con aquellos, las personas tan importantes los traían afuera, To have Annas and Caiaphas there que estaba Anás y Caifás. would have been, if you were a Catholic, like taking them to the Pope at Rome. Y sería como que si tú eres un católico lo llevaran al Papa en Roma. These were the highest religious authorities in Judaism. Esas eran las autoridades más altas en Jerusalén. Keepers of the scrolls, Los que mantenían los libros, leaders of the people, los líderes del pueblo, the high priest and his kindred. los sumos sacerdotes y su familia. And they and when they had set Peter and John in their midst, Y poniéndolos en medio de ellos le preguntaron, they said, by what power or what name have you done this? le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habías hecho vosotros It's esto? like they committed a crime. Como si hubieran hecho un crimen. What have you done? By what power or name? Y le dijeron, ¿qué has hecho? ¿Con qué poder y potestad has hecho esto? Then Peter, filled with the Holy Ghost, Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, he said to them, you rulers of the people, of the elders of Israel, le dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, if we're being examined this day puesto que hoy se nos interroga acerca of the good deed done to this impotent man, del beneficio hecho a un hombre enfermo, by what means he's made whole, de qué manera este ha sido sanado, be it known to all of you sea notario a todos vosotros and to all the people of Israel, y a todo el pueblo de Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, whom you crucified, a quien vosotros whom crucificáis, God raised from the dead, a quien Dios resucitó de los does muertos. this man stand here before you all Por esto este hombre está en vuestra presencia sano, whole? sano. This man, Este hombre healed, perfect soundness. sano It's by the name of Jesus. por el nombre de Jesucristo. And unlike those 5,000 that heard the word and believed, Y así como aquellos que oyeron la palabra, los 5,000 y creyeron, we'll see what the rulers do. vamos a ver lo que estos gobernantes dijeron. Peter goes on, this is the stone which was set at naught of you builders. Pedro sigue hablando y dice, este Jesús es la piedra Which is- reprobada por vosotros edificadores, Which has now become the head of the corner. la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. And again, they knew the scriptures. Y otra vez, sabían las escrituras. This is Psalm 118. Aquí dice en Salmo 1:18. The stone which the builders refused has become the head of the corner. Él dice, la piedra que desecharon los edificadores ha habido ser cabeza de ángulo. This is the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. Salmo 118:22. So not only did you rulers kill him No solamente lo mataste a él and deny him, y lo negaste a but él, God raised him from the dead. pero Dios lo levantó de los And this muertos. fulfills the scripture. Y eso cumple la The escritura. stone that the builders rejected, Aquella piedra que los see, edificadores this was reprobaban. Jesus, the rock of ages. Este Jesucristo, la roca de los años. This was Jesus, Este Jesucristo. the one that was to be the foundation of the church. Ese que iba a ser la fundación de la iglesia. And the builders, the ones who were supposed to be building God's church, Y los edificadores que estaban supuestos a edificar la iglesia. they rejected him. La reprobaba. But God made him the head of the corner. Pero Dios hizo a él la cabeza del ángulo. More than that, you rulers of Israel.
mucho más ustedes de Israel. Neither is there salvation in any other name. Ninguna otra salvación hay For en there is- ningún otro nombre. For there's no other name under heaven given among men Porque no hay ningún otro nombre dado debajo del cielo a whereby los we hombres must be saved. a que podemos ser salvados. It won't be your religion. It won't be your laws. No va a ser una religión, no van a ser tus leyes. It's going to be this name that you rejected. Va a ser este nombre el que tú rechazaste. Now when they saw the boldness of Peter and John, Y cuando vieron la valentía de Juan y Pedro, I mean, this would be a pretty intimidating crew around them. esta cantidad de gente alrededor de Pedro y Juan podían darle miedo. All the top echelon of the religious world Las gentes más fuertes del mundo religioso estaban ahí. on the temple grounds itself. En el templo ahí mismo estaba. And they're surrounding these men Y rodearon a Pedro y a Juan. and accusing them after they've been in jail all night. Y los acusaban después de haber estado en la cárcel toda la And they noche. didn't back off one bit. Y no se echaron para atrás nada. They faced the devil right in the face. Se enfrentaron y le enfrentaron al diablo ahí mismo en la And when they cara. saw the boldness of Peter and John, Y cuando vieron la valentía de Pedro y Juan and they perceived that they were unlearned and ignorant men, y se dieron cuenta que eran hombres ignorantes, they marveled. se maravillaron And they took knowledge of them that they had been with Jesus. y reconocían que habían estado con Jesús. All the pieces started fitting together. Ahora todas las partes empiezan These a are the juntarse. followers of the Nazarene. Estos son los que seguían al Nazareno. And listen, the boldness that they're speaking of, it says they even marveled. Y hasta vieron cuando oían cómo hablaban, hasta ellos mismos se maravillaban. Many times when people that are of humble upbringing and not as educated, Muchas veces cuando ves personas que han nacido y se han criado humildes, que no son muy educados, and they get around these highly educated people with their religious trappings, y se ponen alrededor de esta gente que son tan grandes, educadas y religiosos, and their power, y sus poderes they get intimidated. se ponen tímidos, They start to kind of cower. se ponen cobardes. And they saw the boldness of Peter and John. Pero cuando ellos vieron la valentía de Pedro y Juan, These were men that had been with Jesus. estos eran hombres que habían estado con Jesús. And now Jesus was with them, Y ahora Jesús estaba con right ellos, inside. aquí adentro. And beholding the man that was healed standing with them, Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, they could say nothing against it. no podían decir nada en contra. But when they had commanded Peter and John to go aside out of the council, Entonces le ordenaron que salieran del concilio, they conferred among themselves. conferenciaban entre sí y después le dijeron, They needed to have a meeting about this. tenían que tener una reunión acerca de esto, They said, what are we going to do with these men? diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? For indeed, a notable miracle has been done by Porque them. de cierto, señal manifestada ha sido hecho por ellos. And it's manifest to all them that dwell in Jerusalem. We can't deny it. Notoria a todos los que moraban en Jerusalén, no lo podemos negar. Isn't that amazing how religious people are ¿No te asombras como son la gente to religiosa protect their doctrines? para proteger a su doctrina? We can't deny the fruit. ¿O no podemos negar el Can't deny the fruto? works. No podemos negar las obras. Everybody can see this. Todo el mundo podía ver What are we going esto. to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? But that it spread no further. Sin embargo, para que no se divulgue más Let's straightly threaten them. entre el pueblo, amanecémosles. Quiere decir, vamos a darle miedo a ellos, So they speak no more to anyone in that name. a amenazarlos, que no hablen en el nombre de él. That's what we'll do. We'll threaten them. Vamos a amenazarlos. We'll threaten something bad will happen if they speak in that name. Y vamos a decirle, algo malo te va a pasar si hablas en este nombre. So they called them in Entonces los llamaron otra vez para adentro and commanded them
Y les mandaron not to speak at all or teach in the name of Jesus. que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesucristo. Now they're drawing themselves up in all their religious and ecclesiastical power here. Aquí ellos están llenos de todas sus religiones y sus poderes. The rulers of the people. Los que reinan sobre la gente. And they're telling these guys, this is the deal. We command you not to speak in that name. Y le están diciendo a ellos, te mandamos que no hables en ese nombre. Well, what they don't know is there hadn't been much before this that Jesus had commanded them a few things. Pero lo que ellos no sabían era que un poquito antes de eso, Jesucristo le había dado unos mandamientos. And Peter and John answered and said to them, whether it be right in the sight of God to listen to you, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros. more than God, you judge. Antes que Dios, tú juzgas. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y hemos oído. They said, we've got to tell it. Ellos dijeron, tenemos que decirlo. You shall be my witnesses to the ends of the earth. Tú vas a ser mis testigos a los finales de esta tierra. You be judged, but we're going to obey God. Tú juzga, pero nosotros vamos a And obedecer a Dios. all we can do is tell what we've seen and heard. Todo lo que podemos hacer es decir lo que hemos oído y lo que hemos visto. That's what God asks of all of us. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros que hacemos, que What have you hagamos. seen and heard? What has God done for you? ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú has oído? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? You will be my witnesses. Tú vas a ser mi testigo. So, when they had further threatened them, Entonces, cuando les habían amenazado, they let them go, finding no way to punish them. le dejaron ir, no mirando de alguna manera de castigarlos. Why? Because of the people. ¿Por qué? Por la gente. For all men glorified God for that which was done. Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. The regular people La gente regular, who weren't trying to defend a religious position, que no estaban tratando de defender una posición religiosa. they glorified God for what had been done. Ellos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Guy laid in front of that gate beautiful for who knows how many years. Ese hombre que había estado en Every- esa puerta, quién sabe por cuántos años. Every single day. Todos los días ahí. And now he was walking and leaping and praising God. Y ahora estaba caminando y saltando y alabando a Dios. And they were going, praise the Lord. Y ellos estaban diciendo, gloria a Dios. For this man, it says, was above 40 years old upon whom the healing was showed. Dice, ya que el hombre a quien había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. And being let go, they went to their own company. Y puestos en libertad vinieron a sus suyos. And they told them everything that the priests and the elders had said to them. Encontraron a todos los principales y sacerdotes y a los ancianos les habían dicho. So they went back to the brethren. Ellos fueron a los hermanos And they told them the whole story. y le dijeron todo lo que había sucedido. And when the brethren heard that, Y cuando ellos hubieron oído estas cosas, they lifted up their voice to God with one accord. dice que se levantaron las voces a Dios todos unidos. And they didn't say, oh no, what shall we do? Y What's aquí- going to happen to us? Y aquí no dijeron, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? We're being threatened. Nos están amenazando. With one accord, they didn't back down. Y todos en unidad no se echaron para atrás. With one accord, they went forward. Con unidad fueron para adelante. And they lifted up their voice to God. Y levantaron su voz a Dios. And they said, Lord, you made heaven and earth, Dice, Dios, tú hiciste en la tierra y en los cielos, and the sea and all that's in them, el mar y todo lo que hay en el mar. who by the mouth of your servant David said, Porque por la boca de David, tu siervo, dijiste, back to the scriptures. para atrás, para las escrituras Why did otra the vez. heathen rage and the people imagine vain things? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? And the kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Y se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes, y se juntaron
en uno contra el Señor y contra Cristo. So they quote the scriptures back to God. Y así hablaron las escrituras y se las dijeron a Lord, Dios. you said in your word this was what would happen. Dios, tú dijiste en tu palabra que esto era lo que iba a pasar. For of a truth against thy holy child Jesus, Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad whom thou hast anointed, contra tu santo Jesús, a quien tú ungiste. both Herod and Pontius Pilate and the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Herodes y Poncio Pilato con las gentiles y el pueblo de Israel. But listen to this, to do whatever your hand and your counsel determined to be done. Para atiende esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No man could lay hands on Jesus except God had allowed it. Nadie le pudo poner la mano a Jesús o herirlo si no Dios lo hubiera dejado. No man taketh my life, I lay it down of my own accord. Nadie me coge mi vida si yo no la derramo. But it was God's plan Pero era el plan de Dios that por all this Jesús, would happen the way it happened. para que todo pasara como pasó. And now, Lord, Y ahora, Señor, behold their threatenings, mira sus amenazas and grant to your servants what? y concede a tus sirvientes que Hide us so we don't get in trouble? escóndenos para no meternos en problema, A safe place to cower away? un lugar seguro para escondernos ahí. He said, grant to your servants that with boldness Dice que da a tus sirvientes, they may speak your word. dice a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. There's the first, this is a great miracle, and God's Spirit is on the move. Este es un milagro y el Espíritu de Dios se está moviendo. And they say, God, let nothing stop this. Y dicen ellos, Dios, deja que nada nos pare. And let us not draw back. Y que no echemos But let para us atrás. with boldness proclaim your word. Y con valentía que I proclamar am tu an palabra. overcomer. I serve Jesus Christ. Yo soy un vencedor, yo sirvo a Jesucristo. By stretching forth your hand Mientras extiendes tu mano to heal, para que haga sanidad, and that signs and wonders be done by the name of thy holy child Jesus. señales y prodigios mediante el nombre de Santo Jesús. And Lord, as we boldly speak your word, Señor, y así como valientemente hablamos tu palabra, back us up, Lord. estás con nosotros, Señor. There's more lame people out there. Hay más gente coja There's allá. more miracles to be done. Hay más milagros que Grant that necesitamos healing hacer. be done in the name of your holy child Jesus. Hay más sanidad que necesita pasar en el nombre de tu Hijo Santo Jesús. Saints, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Santos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. This didn't go away. Esto no This se was the fue. beginning. Esto fue el principio. There should be an army in this earth now today Debe haber un ejército en este mundo that ahora boldly speaks in the name of Jesus que valientemente habla en el nombre with de signs and Jesucristo. wonders following. Las señales y los milagros que The le children sigan. of God. Los hijos de Dios. And when they had prayed, Y cuando hubieron orado, the place was shaken where they were assembled together. el lugar que estaban congregados tembló. And they were all filled with the Holy Ghost. Y todos fueron llenos del Espíritu And they Santo. spoke the word of God with boldness. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. God began shaking, Dios empezó a mover. and boldness of the Holy Ghost came on however many were in their company. Dice que todos con valentía empezaron a hablar del And they con el began to Espíritu speak Santo. the word with boldness. Y empezaron a hablar la palabra de Dios con valentía. And the multitude of them that believed. Y la multitud de los que habían creído. Now, by this verse, we'd gone from 3,000, added 5,000, and the multitude of them that believed. Y ahora con este verso habíamos empezado con 3,000, 5,000 y aquí habla y la multitud que creía. Were of one heart and one soul. Dice que eran de un corazón y de un alma. Neither said any of them that the things they owned were their own, Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, but they had all things in common. sino que tenían todas las cosas en común. They looked over each other. They looked out for each other. Y con gran poder miraban unos por los otros. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy.
And it says here now, the ones that had silver and gold, they gave that too. Y aquellos que tenían help the oro y brethren. plata lo dieron a ayudar a los hermanos. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Y Jesus. con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección And del great Señor Jesús. grace was upon them all. Abundante gracia era sobre todos ellos. Neither was there any among them that lacked. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Kind of reminds you of when they came out of Egypt. Como te recuerdas cuando salieron de Egipto They spoiled the Egyptians and there wasn't a feeble among them. y que se llevaron todas las riquezas y que nadie había enfermo entre ellos. And now here at the beginning of the church, everybody was pitching in. Everybody was doing whatever they could. Y aquí al principio de la iglesia todos estaban haciendo todo lo que podían. Neither was there any among them that lacked. No había nadie que era necesitado. For as many as were possessors of lands or houses sold them. Porque todos los que poseían heredades o casas lo vendían. And brought the price of the things that was sold. Y traían el precio de lo vendido. And laid them down at the apostles' feet. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. And distribution was made to every man according as they had need. Y se repartían a cada uno según su necesidad. And now it says here, now imagine that, the great love they had for each other. Imagínate el amor que tenían por cada uno. They were sold out to the Lord. Completamente vendidos a Dios. The threatenings didn't matter. Las acusaciones no importaban. Their own stuff, they just sold it. Lo que tenían lo vendieron. If they saw somebody in need, they helped them. Y si veían a alguien en necesidad, lo They joined ayudaban. together like a mighty army. Ajuntándose junto como un ejército. And now, and after they sold it, they laid at the apostles' feet, they would distribute. Y después que lo vendieron, se lo daban a los pies de los apóstoles para que lo pusieran de acuerdo a las necesidades. And now an interesting 2 verses at the end of this chapter. Y aquí hay dos versos muy interesantes al terminar este capítulo. And Joseph, Entonces José, who by the apostles was surnamed Barnabas, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, which being interpreted as the son of consolation, que traducido es el hijo de consolación, a Levite and of the country of the Cyprus, levita, natural de Chipre, having land, sold it, como tenía And una brought- heredad, la vendió y la trajo. and brought the money and laid it at the apostles' feet. Y puso el dinero, lo puso en los pies de los apóstoles. This is where we first see Barnabas come into the book of Acts. Come Y into the ahí picture. es el primer tiempo que vemos a Bernabé viniendo al libro de Hechos. And pretty soon we'll be reading a lot about Barnabas. Y muy pronto vamos a leer mucho de Bernabé. But here he was in the early days. He was living what they were preaching. Aquí ves, él estaba viviendo lo que estaban predicando. He sold his land. He laid it at the apostles' feet. Él vendió su tierra y lo puso en los pies de los apóstoles. And his name meant son of consolation. Y su nombre quiere decir hijo de consolación. Great comfort. Gran consolación. And Barnabas, as we'll see, is a good man. Y Bernabé, vamos a ver que eres un hombre muy bueno. And we'll talk a lot more about him as we get there. But this is, many times where in the scriptures something is first introduced or someone is first introduced Muchas veces cuando en las escrituras alguien es introducido, sets the tone. te hace como, te dice lo que va a pasar. And so we know here they've just brought a really good man into the book of Acts narrative. Y ahora sabemos que ahí en el libro de Hechos va a entrar un hombre muy bueno. And that's the end of chapter 4. Y ese es el final del capítulo 4. I mean, look at what's happened to them in just the early days. ¿Ves lo que le pasó a ellos en los días tempranos? They've seen 8,000 or better converted. Como 8,000 convertidos, Notable miracle. milagros que todo el mundo lo podía ver. Now that's the recorded notable miracle, Esos fueron los únicos que escribieron aquí. because it says, and many
it says, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. Y dice aquí que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de So we know others Jesucristo. were happening. Y sabemos que más estaba pasando. And the great love of God's people for one another and looking out for one Y el another. gran amor del pueblo de Dios por cada uno de ellos. That's all the setup here. Ahí se está empezando. And you know, be like heaven on the earth if that was all able to continue. Y sería como el cielo en la tierra si se hubiera continuado así. But we will go on now into the book of Acts. Pero vamos a continuar en el libro de Hechos. And next time, we'll see Ananias and Sapphira, Entonces vamos a ver a Ananías y Zafara. who in the very middle of this Ahí, entre todo esto, had to be judged. fueron juzgados. And pretty soon we'll come on the first martyr, Stephen. Y después de eso vamos a ver al primer Martín. So as Esteban. God is moving in a powerful way to build his church, Dios está moviendo en una manera poderosa para edificar su iglesia. the enemy is setting his pieces into play. El enemigo está poniendo sus cosas en juego aquí Whether it también. be the rulers and the religious people, Como si fue la gente religiosa, los líderes religiosos, or whether it be more subtly by false brethren o puede ser como hermanos falsos, who want to seem like true brethren, but that's not what's in their heart. que a lo mejor lucen, pero no es lo que tienen en el corazón. So you see, this book of Acts it's very rich. Este libro de Hechos es muy, muy rico. But I like the power that chapter 3 starts out with. Pero me gusta ese poder que el capítulo 3 empieza. Silver and gold have I none, Oro y plata no tengo, but such as I have pero lo que yo tengo give I thee. te doy a ti. In the name of Jesus Christ of Nazareth, En el nombre de Jesucristo de Nazaret, rise up and walk. levántate y camina. Hallelujah. Aleluya. So let's us in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let's rise up and march like an army. Ahora sí Let's nosotros stand en up el for the nombre de Lord. Jesucristo de Nazaret vamos a levantarnos como un Let's speak this ejército word boldly. y pararnos y hablar esta And let's palabra con expect valentía the supernatural God to back it up. y saber que Dios sobrenatural va a estar ahí con nosotros. We thank you for your word, Lord. Le doy gracias a Dios por su Thank you palabra. for your people. Gracias por tu pueblo. Hallelujah. Amen. Amén.